Estos son los últimos días. Un estudio del Apocalipsis, versículo a versículo, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bendecidos de estar aquí contando con su presencia, amados radioescuchas, para esta nueva emisión de nuestro programa Los Últimos Días, un estudio bíblico del Apocalipsis versículo a versículo, y pues tocando un tema triste, un tema duro, que es el tema de las congregaciones de las iglesias que están muertas, porque estamos viendo la iglesia de Sardis en el Apocalipsis, esta iglesia que tenía apariencia de que estaba viva, pero estaba muerta espiritualmente. Y nuestro estudio se basa en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 6, y dicen lo siguiente. Dice palabras de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque nos permites nuevamente estar en contacto con este estudio que nos hace reflexionar sobre tantas actitudes permisivas que tenemos en las congregaciones. Señor, te pedimos perdón porque esas actitudes no constituyen la reverencia y la santidad con la que debemos tratar, Señor, tu palabra, tu conocimiento, amado Señor. Permítenos, por favor, tener discernimiento, tener orden, tener firmeza en nuestras congregaciones para tratar con el pecado, para que no se extienda como un cáncer que puede llevar a la muerte espiritual, como en esta iglesia de Sardis. Bendito seas, Padre Celestial, te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, gran mensaje el de esta iglesia para Sardis, esta iglesia de Sardis. Gran mensaje. Estábamos hablando de algunas de un aspecto que tiene que ver con las vestiduras blancas o las túnicas blancas, que representan santidad y pureza, ya que Jesucristo dice, al señalar estas personas que son un remanente de esta iglesia de Sardis, dice, lo que está diciendo: ya que tienes una medida de santidad y pureza ahora, te daré perfecta santidad y perfecta pureza en el futuro. Tales túnicas blancas de pureza están reservadas para Cristo mismo. Miren, lo podemos ver en algunas partes de la Escritura. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 17, versículo 2. Mateo 17, 2. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Blanco enceguecedor. Marcos capítulo 9, versículo 3, dice: Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Tales túnicas eran reservadas para los ángeles no caídos. Y lo podemos encontrar esto en Mateo 28, Marcos 16, que no vamos a ver por cuestión de tiempo. Pero sí hay un pasaje que quiero comentarles, y es Apocalipsis 15, 6. Apocalipsis capítulo 15, versículo 6, dice lo siguiente. Dice: Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Tales túnicas blancas y puras aparecen en los dos ángeles en la ascensión de Cristo. Fíjense, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10, porque esto es muy interesante, esta referencia de las túnicas blancas. Hechos 1:10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. También son para la iglesia glorificada. Miren, vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se acuerdan de ese canto que dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino? ¿Sí? Y aquí vemos también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Otra referencia que tenemos ahí a estas vestiduras blancas, y son vestiduras de absoluta pureza y santidad. Él dice que estas personas han mantenido sus prendas tan puras como han podido, y algún día Él les dará prendas perfectamente puras. En otras palabras, han sido ustedes santos, y los voy a hacer santos para siempre. Algunos de ustedes son dignos. Ahora, también la indicación, ¿a quién se lo va a decir Jesucristo? Se lo va a decir a la gente que está viva, porque no tiene sentido hablar con un cadáver. Si quieres que esta iglesia sobreviva, tiene unas palabras para ti. Dice, estas palabras son para ti. Lógicamente le está hablando a los vivos, no les está hablando a los muertos. Y dice, en otras palabras, han sido santos y estas personas son dignas. Si quieren que esta iglesia sobreviva, Él tiene algunas palabras para esta iglesia. Los llama al camino de la renovación o el avivamiento. El avivamiento comienza en los corazones. El avivamiento no es esta mala interpretación que se tiene de personas gritando ni personas haciendo cosas extrañas, ¿no? O mostrando mucho entusiasmo, no. El avivamiento es un acercamiento personal a Jesucristo. Y él dice, si quieren revivir esta iglesia muerta, este es el camino. Y este es el camino tomado para los creyentes hacia esa renovación espiritual. ¿Cuál es el primer paso? En el versículo 2, despertar. ¿Qué significa esto? Bueno, no pueden ser indiferentes. No pueden simplemente quedarse ahí y dejarlo ir. Estos puntos muy importantes para si usted, amado radioescucha, está en una congregación que el Señor le ha indicado que es una congregación y usted lo ha visto, ha experimentado que es una congregación que vive en pecado. No puede simplemente quedarse y dejar ir las cosas. Evidentemente es un llamado a revertir la actitud actual. Y la actitud es de creyentes dormilones, creyentes aletargados. No se puede tener esta actitud. No se puede tener esta actitud de ser aletargados, de dejar las cosas ir y ser indiferentes. Simplemente estar ahí como en aturdimiento. Si una persona, si un cristiano verdaderamente llamado a contribuir a una diferencia en una congregación, quiere renovación, si quiere avivamiento, debe empezar a manifestar o derramar vida en una iglesia muerta. Tiene que despertar, esa es la idea. Despiértense, manténganse alerta, miren lo que está pasando, hagan una evaluación, miren dónde están, cuidado, involúcrense. Esto podría ser. Hay otro punto interesante, un llamado a los muertos para que despierten porque se acerca el juicio, pero Él no dice eso. Él está llamando a los creyentes y está diciendo, vamos, despierten y
ustedes sean parte de la diferencia. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, hay que fortalecer las cosas que quedan, las que estaban a punto de morir. Por ejemplo, esto que es bueno, rescátalo. Rescata las cosas buenas, los valores espirituales que queden, los pocos que queden, la gracia espiritual que quede. No tiene otra opción. A lo mejor este creyente no puede ir a ningún lado. No puede ir a la calle a ver a la siguiente iglesia porque no hay. Entonces se tienen que seguir ahí, descubrir qué cosas hay vivas y qué cosas se tienen que fortalecer. Habían algunas cosas todavía ahí buenas, no sabemos exactamente cuáles eran. Pudieran haber sido algunas cosas virtuosas, algún tipo de gracia que tenían, algo que estaba hecho bien, algún ministerio que era importante, y él les estaba diciendo a los pocos creyentes legítimos, permanezcan o hagan que permanezcan estas cosas, o si no también van a morir. Y el versículo 3 les da también una nueva indicación. Les dicen: recuerden, fortalezcan lo que queda y recuerden lo que han recibido y lo que han oído. A veces tenemos que volver atrás y retomar lo que recibimos y escuchamos. Y esto se ve mucho en las epístolas, en las cartas dirigidas principalmente por el apóstol Pablo. Y aquí lo vemos, está hablando de continuar con la verdad, de continuar hablando sobre la revelación de Dios, sobre la doctrina, sobre las escrituras, volver a la verdad. Y esto fue precisamente lo que Pablo recibió y lo que él escuchó cuando se le dio la verdad. Debemos recordar el Evangelio, debemos recordar las enseñanzas de los apóstoles, de las cartas de Pablo, del resto de las epístolas. Y bueno, a estas alturas seguramente ya la iglesia de Sardis había recopilado lo que se había escrito del Nuevo Testamento. Entonces él les pedía que volvieran a Cristo, que regresaran a su obra salvadora, que regresaran a las doctrinas de santificación, regresaran a lo que es verdad. Es justo lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola de Timoteo, que guarde el tesoro que ha recibido. Miren, vamos a ver lo que es la segunda epístola a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Fíjense qué interesante lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, mantén la verdad, Timoteo, y transmítela. ¿Qué tienen que hacer estos creyentes? Tienen que despertar, involucrarse y mantenerse alerta. Y es una sugerencia y es pues un encargo por parte de Jesucristo, más que una sugerencia, un encargo, si alguien quiere renovación en su iglesia. Descubrir lo que está vivo, mantener lo que está vivo, reforzarlo, luego construir sobre esa base reformada de sana doctrina. Y otro paso sería guardarlo, mantenerlo, cumplirlo, regresar la teología a su lugar, hacerse obediente a esta teología, no distraernos con el mundo. Y luego agrega: arrepiéntete, remordimiento, tristeza, el apartarse de cualquier pecado. No hay ningún tipo de cronología aquí. Creo que estos son algunos pasos que componen el avivamiento en una congregación, pero empieza por el corazón. Lo primero es involucrarse uno, despertar, descubrir que es fuerte, dedicar nuestras vidas a lo que es fuerte, establecer una base doctrinal, restablecer un compromiso de obediencia, arrepentirnos de pecar. Eso es lo que se entiende como un avivamiento, ¿sí? Y en medio del versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice: de lo que has recibido guárdalo, arrepiéntete. Dice: porque si no velas, pues si no velas, o sea, si no te despiertas, este ser adormilado
no se refiere a un ser adormilado físicamente, ¿no? Conocemos a cada rato a esas personas que quieren dormir mucho, que duermen mucho, pero no habla de ese tipo de aletargamiento. Es la persona aletargada en una congregación que es indiferente a lo que pasa. Dice, ese velar es el ejercer el discernimiento. El punto es que si ellos no comienzan el proceso, Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche y no van a saber a qué hora va a venir sobre ellos. Qué interesante. Si no ejecutan eso que les está pidiendo, Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche. ¿Por qué dice eso? Bueno, se ha visto en Mateo 24, Lucas 12, Primera de Tesalonicenses 5, Segunda de Pedro 3, Apocalipsis 16. Cada vez que se utiliza esa imagen de Jesús viniendo como un ladrón, siempre es la idea de un ladrón que viene a hacer daño, viene a infligir dolor, viene a destruir. El ladrón viene, pero para destruir. Va a venir y va a destruir a esas personas que están en pecado, es lo que está diciendo. No puede no ser una referencia directa a la segunda venida de Jesucristo, a lo mejor es indirecta. Es una declaración directa por parte del Señor a Sardis, que si ustedes no tienen un avivamiento, yo voy a venir y los voy a destruir. Y no van a saber cuándo voy a venir. Cuando dice ladrón en la noche, pues lógicamente tenemos la idea de que un ladrón pues no va a avisar cuando llega a una casa, ¿no? Va a decir, oye, ¿sabes que a las 12 voy a llegar a robarte, eh? Ahí para que estés alerta. Lógicamente la idea de que viene como un ladrón es venir en el momento menos esperado. Los ladrones no avisan cuando van a llegar, no advierten cuando llegan ahí. Llegan y hacen daño y roban. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Ciertamente esto puede pues extrapolarse a todas las iglesias muertas, en que Jesús vendrá y en el momento en que venga en su regreso, en la gloria, en juicio, en poder, va a causar estragos en esa iglesia muerta. Y el juicio que cae sobre esas personas, si leemos bien la Biblia, será un juicio severo sobre aquellos que no se identificaron con la fe cristiana legítima, aquellos que conocieron el evangelio y lo pisotearon. Así dice Hebreos 10, que recibirán el mayor juicio. Dice, mira, quiero que tengas una renovación, un avivamiento, ahí está el camino. Miren lo que dice en los versículos 5 y 6. Vamos a ver, dice el versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que vence, y esta es la recompensa para las personas que participan en el avivamiento, los verdaderos creyentes. Miren, vamos a ver la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 5. Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el cristiano, vence por la fe. Entonces Él les da este mensaje a los verdaderos creyentes, a quienes verdaderamente creen en Él. Entonces Él les dice, creyentes, les quiero decir esto. Muy bien. Él les dice, no quiero que tengan miedo, no quiero que teman por este juicio. Sé que están ahí y sé que son verdaderos creyentes y que la fe de ustedes ha vencido al mundo. Van a estar vestidos con ropas blancas y existe nuevamente este concepto maravilloso de las vestiduras blancas que significan justicia, santidad, pureza. Entonces esa es la promesa, que en el futuro, ya siendo glorificados, vestiremos la santidad perfecta. En el mundo antiguo, estas túnicas blancas pues representaban también la fiesta. Los fieles entrarán en una ocasión festiva llamada la Cena de las Bodas del Cordero.
En el mundo antiguo las túnicas blancas también a veces representaban victoria. El gran ganador de algunas competencias vestía de blanco. Y así los fieles han ganado la victoria sobre el pecado. Han ganado la victoria sobre la muerte y sobre el infierno a través de Jesucristo. Y recibirán las recompensas. Estarán vestidos de blanco. Sin embargo, el blanco se identifica de manera más exclusiva con la pureza en el sentido espiritual. Y aquellos que conocemos a Jesucristo y le reconocemos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, seremos revestidos del resplandor de la pureza eterna, de la santidad eterna. Y luego agrega que no borrará sus nombres del libro de la vida, sino que confesará sus nombres ante el Padre Celestial, ante Dios y ante los ángeles. Fíjense, es muy interesante. Vamos a darle un poco más de elaboración a este punto y lo vamos a tratar un poquito más en el siguiente episodio del estudio, pero les quiero explicar un poquito. Él dice que no va a borrar el nombre del libro de la vida. Y pues ustedes podrían preguntar, ¿significa que puede borrar algún nombre del libro de la vida? No, el versículo no dice, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué le puede hacer pensar a alguien que pueda hacerlo cuando dijo simplemente que no lo haría? ¿Cómo se puede convertir en una promesa, en una amenaza? Es la pregunta. Jesucristo no borra nombres del libro de la vida. Lo que está diciendo es que lógicamente está garantizado el que estén sus nombres en el libro de la vida. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hemos estado predestinados. Hay una doctrina de la predestinación. Quienes somos salvos hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Vamos a seguir comentando sobre este punto en nuestro próximo estudio, y ahorita me voy a dirigir a ti, amado radioescucha, que no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Te voy a mostrar lo que dice Romanos 5, 7 y 8. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y la única forma de podernos reconciliar con Dios es reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. La salvación significa ser salvo del pecado. Esa salvación es esencial para tener una relación con Dios mientras estemos aquí en la tierra y tener vida eterna en el cielo después de la muerte. Cuando las personas han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, reciben la gracia de Dios y les evita la condenación del infierno eterno. ¿Sí? Dios, ¿qué es lo que espera? Una relación amorosa, íntima, eterna con nosotros. El propósito esencial de la venida de Jesucristo al mundo la primera vez en humildad fue ofrecerse a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Él desea restaurarnos en una relación amorosa íntima con Dios, pero lo más importante es salvar nuestras vidas del infierno eterno. Yo te invito a que le reconozcas el día de hoy como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y puedes preguntar, ¿cómo hago eso? Es orar, pedirle al Señor que te perdone, pedirle al Señor que entre en tu corazón, que te arrepientas de todos tus pecados. El hecho de que tú hayas transgredido la ley de Dios en cualquiera de sus puntos significa que eres considerado enemigo de Dios y no le has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador y no has confiado en Él, en su sacrificio en el Calvario, en su resurrección al tercer día
no puede entonces Él perdonarte de pecado. Tienes que reconocerle y pedirle perdón, y Él te llevará a una vida de santidad. Habrá problemas, habrá dificultades, pero Jesucristo estará ahí contigo y principalmente te librará del castigo del infierno eterno que corresponde a todas las personas que no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Así que el día de hoy reconoce al Señor y evita esta condenación eterna en el infierno. Mañana puede ser demasiado tarde, hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Señor, por esta emisión, este programa del día de hoy. Gracias por permitirnos descubrir tu palabra, descubrirnos esta triste condición espiritual de estas iglesias y congregaciones que son como Sardis. Gracias, amado Señor. Te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. Este ha sido su hermano, amén, este ha sido su hermano Andrés López, y los esperamos para el siguiente episodio de Los Últimos Días, un estudio completo del Apocalipsis versículo a versículo, y bendiciones, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.